La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el curso sobre Primera de Pedro, capítulo 2, presentado por el hermano Carlos Robertson. Dios les bendiga. Hermanos, en el estudio de las Escrituras, damos cuenta que aunque leímos este capítulo 10 veces hoy, mañana al leerlo de nuevo, vemos algo nuevo. Por eso el hombre tiene que continuar estudiando, leyendo y captando, creciendo en conocimiento. Pero aquí estamos viendo en capítulo 2, nos va a hablar de la importancia de desechar lo que nos sirve. Y puse, por ejemplo, aquí una espada arriba. Tenemos las mismas luchas. Ya hemos visto, hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Tenemos el mismo Padre, pero aquí tenemos las mismas luchas. Ninguno puede decir, bueno, el diablo me está tentando a mí, pero a ti no. Aquí dice Pedro lo necesario, y Pedro sí se acuerda en su mente cuando él andaba en engaño. Cuando le preguntaron, ¿tú eres discípulo de él? Y él decía que no. Bueno, ahora vamos a ver, dice Pedro, desechando pues toda malicia. La malicia puede ser cosas malas, cosas que no agradan a Dios. Dejando es abandonando, desechando. Y todo engaño. No dice casi todo, sino todo. Yo conocí a un agricultor que era tan exacto en su trabajo. Si él estaba pasando en la máquina de tractor de cultivar y si encontraba una hierba que estaba en el mero surco que la máquina de cultivar no agarró, paró su tractor, bajó y arrancó esa hierba. No quiso dejar ninguna semilla para el año que viene. Entonces, cuando desechamos lo malo, no casi todo, sino todo malicia, todo engaño. Entonces, aquí vamos a ver lo que vamos a lograr. Hablando de engaño, quiero avanzarle para recordarles de Ananías y Zafira. Ahí estamos viendo la sepultura de Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad, pero mintieron a los apóstoles. Dijeron, lo vendemos en tanto y aquí está todo el dinero. Bueno, no era malo que quedara a ellos con una parte del dinero, porque era de ellos. Pero querían pasar como gentes muy generosas, cuando en realidad habían agarrado una porción para sí mismo. Y murió Ananías primero y después, 3 horas después, su señora llega y Pedro pregunta, ¿tú has vendido el terreno o propiedad en tanto? Sí, en tanto. Pedro lo pescó a ella también en la mentira y murió. Ese engaño les costó sus vidas. Entonces aquí en ese primer versículo dice, desechando todo engaño, hipocresía. La hipocresía es hacernos pasar por algo que no somos. Recordamos que los fariseos oraban largas oraciones para que la gente pensara que eran muy religiosos. Oraron largas oraciones en las casas de las viudas, pero cuando salieron de la casa de la viuda, lo agarraron y robaron a ella. Mala gente. Hay que quitar toda la envidia. La envidia es una cosa muy pesada. La piedra pesa mucho, pero la envidia pesa más. Hay gentes que ven que el otro consigue algo bueno, tiene un carro nuevo y ellos no, una casa nueva y ellos no, empieza la envidia. Pero donde hay amor no hay envidia. Usted está muy encantado de la vida cuando usted ama a una persona, que ellos tengan algo bueno, aunque sea mejor que la tuya. Aquí sigue diciendo toda maledicencia. Aquí estamos viendo la versión 60, dice aquí, detracciones, o sea, chismes.
hay que quitar todas las cosas malas, las cosas que no son correctas. Entonces, no debemos ser chismosos en nada. Eso es, así dice la Biblia en lenguaje sencilla, chismosos. Entonces, aquí estamos viendo la transformación que Dios requiere en esa lucha. Ahora vamos a ver 5 gérmenes perjudiciales que es necesario alejar. O sea, 5 gérmenes que causan grandes problemas. Estamos viendo aquí en capítulo 2, versículo 1, esos gérmenes. Primero es malicia. Por tanto, desechando toda malicia y engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Ese es el texto que estamos viendo, pero alguien ha dicho son 5 gérmenes que pueden destruir un lugar. Entonces seguimos en el versículo 2, que nos habla aquí de la importancia de crecer. Nos enfoquemos en los mismos objetivos. Tenemos las mismas luchas, pero debemos estar enfocándonos todos en la misma palabra de Dios, que dice él, de ser como niños recién nacidos. La leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Usted sabe que la bebé recién nacida tiene hambre cada 2, 3 horas. Quiere comer cada rato. Es algo normal. Es algo natural que Dios ha puesto en ese hambre al bebé. Pero aquí nos enseña, hay que tener hambre por esa palabra, hambre de escucharlo, hambre de oírlo, hambre de leerlo, hambre de estar en la presencia de la palabra de Dios. Nos hace recordar de Salmo número 1, que habla del hombre de Dios, medita de día y de noche en la ley de Dios. ¿Recuerda ese dicho? Sí. Entonces, el niño no trata de analizar si la leche es buena o no. Hay los que tratan de analizar la Biblia, tratan de decir, bueno, se me parece que ese versículo no fue escrito por Pedro. Se me parece que ese libro fue escrito por quién sabe quién. Empiezan a analizar y no comen, no estudian con actitudes correctas. Allá en Alemania, en los 1800 y algo, hubo unos eruditos que estudiaron la Biblia para hacerlo pedazos, no para aprender de ello. Lo estudiaron para tratar de criticar la Biblia. Y sí estudiaron mucho, pero tropezaron grandemente. Porque si usted trata de romper la pared allá con su cabeza, le garantizo que lo que se va a quebrar es su cabeza, no la pared. Y esos alemanes trataron de hacer quedar mal la Biblia, pero quedar mal ellos mismos. Pero tristemente que algunos de los americanos también agarraron esas malas costumbres. Entonces aquí, ¿cuál es el fin de esa leche pura de la palabra de Dios? Para que crezca para salvación. Hermanos, no estamos aquí para aumentarnos dinero, no estamos aquí para solamente ser intelectuales, estamos para alcanzar la salvación. No me queda mucho tiempo aquí en la tierra por mi edad, yo ya sé. A usted le toca pasar ese mismo mensaje a otras almas. Cuando me voy, siguen ustedes con ese mensaje. Salvación. No estamos siguiendo una fábula, no estamos siguiendo un cuento. Es palabra de Dios, es pura. Y cuando la prueba está cuando lo pruebas. Es como si una persona me dijera, tu esposa no sabe cocinar bien. ¿Qué le digo? Pues yo he estado comiendo buena comida de ella por más que 50 años. No te creo que me dice que ella no sabe cocinar bien, porque yo he estado probándolo todos los días. Yo sé que esta es buena comida. Bueno, entonces si uno trata de decirme, no, que la Biblia está llena de muchos errores.
Una vez dos jóvenes llegaron a mi casa, me dijeron, la Biblia está llena de muchos errores. No, yo les dije, muéstrame uno. Muéstrame uno. No podían. Uno que me mostraron no era un error en ninguna forma. Es que ellos no lo entendieron. Bueno, así muchas veces uno lee un texto, no lo entiendo, entonces en vez de decir, yo no lo entiendo, ellos acusan la Biblia. Pues la Biblia está mal aquí porque está difícil de entender. El problema no está aquí en la Biblia, el problema está aquí en mi mente, que no comprendo, no capto lo que está diciendo. Entonces, queremos crecer hasta esa salvación. Sigue diciendo, ese texto es un hambre espiritual, lo que tenemos que tener. Y dice, al fin del versículo 2, crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. A veces no notamos un texto tan pequeño. Ese dice, si han probado, o si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está poniéndolo como si lo pruebas con la boca. Pero probamos la benignidad de Dios no con la boca, sino con el corazón, captando y entendiendo qué amor Dios tiene para conmigo. Qué lindo. Es un Dios que me ama, que me cuida, que busca el bienestar mío, y pues ahí quiero seguirle bien. Entonces, seguir que has gustado la benignidad del Señor es, prueban. Decía el Salmo 34:8, prueban y ven que el Señor es bueno. Siéntate cada mañana con su Biblia, lea, ora y pide a Dios, ayúdame a entender eso. Pruébalo, vas a ver. Pero cuando llegamos al versículo 4, llegamos a un texto de gran importancia. Dice, y viniendo a él, o sea, acercándose a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. En el tiempo antiguo los caminos eran muy angostas. Yo y mi esposa vimos algunos de esos caminos allá en Europa, que de la vereda en un lado de la calle podía tomar un paso en la calle y subir a la vereda al otro lado. O sea, era tan reducida que no era hecho por carros, fue hecho para peatones nada más. Pero muchas veces cuando llovía, la calle estaba llena de lodo. Y para no pisar de una vereda al lodo en la calle, para cruzar la calle, pusieron una piedra en el centro de la calle. Podían pasar de esa vereda en un lado a la piedra con el pie y cruzar la otra vereda al otro lado. Pero si venía un borracho sin fijarse, plap, ahí cayó en esa piedra. Le servía para uno de gran ventaja, le sirvió para otro de tropezar. Entonces los que leen la Biblia y quieren entender y obedecer, eso es como seguir sin pisar en el lodo. Pero como viene el hombre que no quiere saber y no tiene interés, pues tropieza en Cristo, desobedeciendo sus palabras. Entonces estamos viendo aquí, hay que acercarnos a Él. Eso es el mismo verbo que se usó en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Entonces, ya lo vimos también en Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, cada día levántense, agarren su Biblia, estudia, léelo. Pero Cristo, a pesar de que fue desechado por los hombres, no fue desechado por Dios. Y si todo el mundo va en contra de Cristo, recuerda que los que van con Él son la mayoría. Usted y Cristo son la mayoría, aunque le están en contra 10,000 personas. Tenemos que pensar, llegamos nosotros a ser piedras, pero no cualquier piedra. Llegando a ser piedras vivas. Hablando de la casa de Dios, es una casa muy lujosa, de muchos
gentes. ¿Han pensado ustedes lo que vale mucho son las almas? Y una iglesia compuesta de varios hermanos que vienen con sus ideas de otros lugares, ideas buenas, pues eso es muy lindo, servir a un Cristo en una iglesia donde nos amamos, nos cuidamos. Entonces, vemos aquí que llegamos a ser piedras vivas. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, lo que ofrecemos a Dios, un sacrificio aceptable, agradable, es nuestras vidas. Entonces, Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza y felicidad. Entonces, Él decía, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Gracias a Dios, cuando usted se arrima a Cristo, Cristo te puede revelar cómo es el Padre. Hombres por general rechazan a Cristo. O sea, por los hombres fue desechado. Aquí estamos en un territorio muy lindo. Ayer paré enfrente de una casa de piedra. Tomé su foto. Y yo pensé, si llegara a la casa de un rico, hecho de ladrillo o de piedra, y uno le ofreciera, pues yo te doy $5 para esa piedra ahí en la pared. Estás loco, hombre, ¿cómo lo voy a vender una piedra en la pared? No, yo le doy $20 por esa piedra. No, tampoco. Le doy $100 por esa piedra en la pared. Estás loco, anda, vete. No te va a vender en ningún precio. ¿Por qué? Porque el resto de la casa se apoya en esa piedra. Recuerda usted es una piedra viva. Si usted retira de la iglesia, hay otras piedras descansando sobre el ejemplo suyo, que se van a caer. Síguele con firmeza, porque somos piedras vivas, edificados en una casa espiritual y como sacerdotes espirituales. Gracias a Dios que ya cada cristiano llega a ser un sacerdote. Ahora vamos a ver la gloria de la piedra del ángulo. Aquí vamos a ver que una piedra del Antiguo Testamento fue desechada por los hombres. Me contaron una historia cuando yo era niño. La historia de que estaban edificando el templo y que trajeron de lejos todas las piedras y los pusieron ahí. No se oyó ni un martillo ahí en el lugar de construcción porque los cortaron perfectamente allá en el lugar de construcción. Pero había una piedra que los constructores no lo reconocieron y lo pusieron a un lado. Dijeron, esa piedra no sirve. Y cada rato andaba tropezando en esa piedra. Cada rato tropezaban. Hasta que construyendo el muro de ese gran templo, llegaron a la esquina. Y en la esquina no hallaron la piedra apropiada. Hasta que alguna persona decía, mira, aquella piedra que nos ha servido de tropiezo, que no servía por nada, que le dijimos que era malo, eso es la piedra que queda aquí en la mera esquina. Eso es la piedra exacta. Bueno, así Cristo fue desechado por los judíos, pero fue la piedra sobre que nosotros edificamos nuestras vidas. Es la piedra viva. Por eso sigue diciendo el versículo 6, pues esto se encuentra en la Escritura, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Qué lindo mensaje. Mira, ese texto viene, si no me equivoco, de Isaías 28:16. Yo pongo en Sión una piedra escogida. Fue escrito 700 años antes de Cristo. Pero si usted confía en Cristo, no va a ser avergonzado. En el día de juicio,
cuando Cristo está sentado en el trono y usted ha obedecido su palabra, usted no va a ser como aquellos compañeros a su lado que son avergonzados porque no creyeron en Jesús. Usted, al creer en Cristo, va a poder levantar el rostro, va a poder decir, gloria a Dios, aquí estoy por su gracia. Pero aquellos compañeros que no creyeron, va a ser triste para ellos, muy triste. Pero entonces Dios puso en Sión una piedra escogida. Eso está hablando de Cristo. Cristo es la piedra escogida. Cristo es aquel piedra del angular. Y que vamos aquí en el Salmo 118. Eso debe ser 22, si no me equivoco. Alguien revisa. Sí, yo creo que es Salmo 118, 22. A ver si está. Ya lo voy a cambiar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es 22, ¿verdad? Sí, 22. Ok, sí, ya había hecho un error yo aquí. Ahora, ya lo cambiamos. Aquí estamos viendo, Pedro está citando el Salmo. Y dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, ese en piedra angular se ha convertido. ¿Recuerdan lo que dije hace un rato? Si todo el mundo rechaza a Cristo, si usted queda con Cristo, usted y Cristo son la mayoría. No tiene que estar avergonzado, no tiene que agachar su cabeza y decir, sí, yo creo que en Jesús, con vergüenza. No, no estamos avergonzados. Entonces, esa piedra que desecharon los constructores, recordamos Isaías 53, 3, fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Recuerda ese texto? Isaías 53, 3. Bueno, ya fue dicho antemano que iba a ser desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado o despreciado y no lo estimamos. Pero no es razón de rechazar a Cristo solamente porque unos cuantos hombres lo rechazaron. Gracias a Dios no tenemos que estar avergonzados, jamás. Tenemos que estar avergonzados y nunca vamos a ser engañados con Cristo. Entonces Cristo es una piedra totalmente confiable. No es arena, es piedra. Es precioso para nosotros creyentes. No es cualquier piedra. Y aunque fue rechazado por algunos, Él es la parte más importante de la iglesia. Entonces fue desechado por hombres. Ahora Cristo es precioso intrínsecamente. O sea, por su mero hecho. ¿Quién es? Cristo es precioso positivamente. Cristo es precioso comparativamente. O sea, puede compararlo con cualquier otro. Él es precioso. Cristo, usted puede compararlo, puede relacionarlo, no hay otro como Él. Y Él es totalmente precioso. Yo me acuerdo cuando yo era niño, en la congregación donde yo me creí, había un hermano anciano de edad, ya murió, pero él tenía un dicho. En sus oraciones, yo de chiquito estuve escuchando sus oraciones y él decía muchas veces en cada oración, Padre precioso. Yo me acuerdo de esa frase que siempre usaba, Padre precioso. Y aquí Pedro va a usar varias veces esa palabra precioso. Para aquellos hombres, Él está desechado, pero para nosotros, Él es precioso. Fíjense el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, o roca de caída. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Ahora, no vas a mal entender ese texto. Está hablando de destino. Está hablando de elección.
Dios no eligió que usted sea perdido y que usted sea salvo, sino Dios eligió que la persona que desecha a su hijo sea perdido. Que la persona que no quiere seguir a Cristo sea perdido. Eso fue el plan de Dios. Tiene que aceptar el mensajero que Dios envió. Y recuerden ustedes en Hebreos capítulo 3, versículo 1, lo vimos hace poco, que Cristo es apóstol. Uno enviado es la palabra apóstol. Y Cristo fue enviado del cielo por el Padre. Y los que lo rechazan, como los judíos, lo mataron, pero para nosotros Él es precioso. Gracias a Dios que tenemos una esperanza muy grande. Pero aquellos gentes malos son destinados, predestinados para ser pues castigados. Ahora vamos a ver. Recuerden ustedes, en el libro de Lucas, estamos viendo aquí, dice, los bendijo Simeón. ¿Recuerda cuando trajeron el bebé Jesús al templo? Dijo a su madre María, he aquí este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y por señal a la que será contradicho. Ya estaba advirtiendo a María. Va a ser para algunos caída, para otros levantamiento. Va a ser para algunos señal, pero para otros señal de contradicción. Estamos viendo entonces la importancia, hermanos, de seguir un Cristo vivo. Hermanos, llegamos al versículo 9, donde vamos a empezar a estudiar el lugar privilegiado del pueblo de Dios. Estamos edificados arriba de la piedra preciosa, Cristo. Hemos sido dados una posición muy exaltada en Cristo, a pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces sí nos toca a nosotros continuar fieles hasta la muerte. Tan grandes como esto, algunos son más pequeños, por eso si necesitan arrimar más aquí, pues me gustaría que estuviera aquí cerca para poder ver bien. Estamos aquí en 1 de Pedro, capítulo 2. Ahí llegamos el otro día. Abre por favor. Pedro ya nos explicó del fundamento de la iglesia, que es la roca, que es Cristo. Él fue desechado por los hombres, pero escogido por Dios. También estamos viendo que cada uno de nosotros llegamos a ser una piedra viva en la casa de Dios. Pero si somos piedras vivas, debemos siempre permanecer en la casa de Dios. Una casa, si una piedra se cae cada semana y el dueño tiene que colocarlo de nuevo, esa piedra no sirve. Una vez vivimos yo y mi esposa y nuestros hijos en una casa de ladrillo muy antigua, y una de las paredes se separó y empezó a tratar de caer, y se había separado de la pared de adentro como tanto. Entonces, para que no cayera la pared, yo fui al taller, corté un hierro y soldé otro hierro así, y con eso agarré esa pared de piedra y lo atornillé con ese otro pared de piedra para que agarrara el otro y que no pudiera caer más. Después lo rellené con cemento. O sea, a veces hay que hacer cosas para que no cayera una piedra de la pared. Y en la iglesia muchas veces tenemos que ser sabios a proteger miembros para que no se retirara de la iglesia, para que no cayera. Ahora Pedro nos explica en 2:9, ustedes son linaje escogido. Esa frase se usó en el Antiguo Testamento para Israel. Todas esas frases aquí se usó para Israel, y ahora estamos viendo Dios lo va a usar para el pueblo escogido. Gracias a Dios que llegamos hasta ser real sacerdocio.
incluyendo las mujeres. Ya vimos hace poco, Hebreos capítulo 13, debemos ofrecer sacrificio de labios que confiesa su nombre. Eso fue algo que agradó. También decía de ayudar, de la ayuda mutua, no os olvidéis. Con tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13 también. Entonces, ahí vemos, cuando usted ayuda a otro hermano, ese es un sacrificio. Cuando usted gasta su dinero para ayudar a una persona que no tiene, eso es un sacrificio que agrada a Dios. Ahí sigue diciendo que somos una nación santa. Pero, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo que una nación santa en nuestra forma de hablar, vestirnos, hablar, hacer, adquirido para posesión de Dios. Si pertenecemos a Dios, Dios es celoso por lo que le pertenece. No quiere que otro lo roba. No quiere que otro lo lleva. Dios entonces cuida lo que es de Él. A fin, ¿cuál es el fin? De anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí podremos quedar y predicar un sermón largo. Del deber del cristiano de anunciar a Dios vivo, de anunciar las virtudes de aquel Dios que nos llamó. Recuerda que la iglesia son los llamados fuera, pero ¿quién nos llamó? Dios. Dios nos llamó a vivir una vida santa. Sigue diciendo el versículo 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. ¿Ves la diferencia? Pero ahora son el pueblo de Dios. Dios tomó, si me permite decirlo, piedras de la calle y los colocó en la pared de su iglesia. Dios tomó piedras que no valían nada, pero una vez colocado en la pared de la iglesia de Dios, valimos mucho. Usted es muy precioso a la vista de Dios. Pero dice, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ahora que andamos en la misericordia, gracias a Dios que podemos gozarnos de esos privilegios que Dios nos da. Ahora la guerra se perderá sin Jesús. En versículo 11 dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Fíjese aquí arriba, exiliados y refugiados. Y aquí dice extranjeros y peregrinos. Un extranjero es uno que no se siente muy cómodo porque no está en su país. Un peregrino es uno que es de paso. No está ahí en ese lugar para siempre. Va de paso. Y así somos aquí en esta tierra. Nunca debemos sentir tan cómodos, tan bien en ese lugar que queremos quedarnos. Más bien queremos salir del mundo para tener algo mejor. Pero aquí tenemos que abstener contra las pasiones carnales que combaten contra ¿qué? Contra el alma. Fíjese, el alma es el hombre interior. El diablo pone todas esas pasiones carnales y son parecidos a la carnada artificial que el pescador echa en una línea para los peces, para que lo viera. También bonito, pintado bonito, y aquí el diablo pinta la tentación muy bonito. Hoy día leímos capítulo 7 de Proverbios, que habla de la mujer mala, y terminando capítulo 7, recuerden ustedes en Proverbios capítulo 7, ¿cómo terminó? Habló de que esa mujer ha hecho caer a muchos. Entonces, no estamos hablando de unos cuantos. Dice de esa mujer mala que, porque, versículo 26,
Proverbios 7:26. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Pues yo creo que a nadie le gustaría entrar en un cuarto donde te van a matar. Sabiendo que te van a matar, no vamos a meter ahí. Pero con esa mujer mala o con las pasiones carnales, están en contra del alma. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo decía parecido en Gálatas 5, versículo 16? Miren lo que Pablo dice. Digo pues, andan por el Espíritu y no cumplen el deseo de la carne. Entonces aquí tenemos que matar aquellos deseos malos por el poder del Espíritu Santo. No te pones en la situación donde la tentación te puede vencer. ¿Quién va a querer robar en la panadería? ¿El hombre lleno o el hombre muriendo de hambre? Pues es lógico, es más propenso a robar el hombre muriendo de hambre. Bueno, Salomón también dice que el hombre que deja su lugar, deja su casa, es como el pájaro que deja su nido. ¿Qué pasa con el pájaro que deja su nido? Se va para allá, no tiene dónde descansar y un gato lo come, un gato lo mata. Por eso, esposos permanecen con sus esposas, esposas permanecen con sus esposos, sean fieles. Ahora aquí dice Pedro en el versículo 12, mantengan entre los gentiles, o sea los incrédulos, una conducta irreprochable. Dios está esperando cada persona, no unos cuantos, cada persona en el cuerpo de Cristo, la iglesia, que viviera una vida con conducta irreprochable, que nadie puede señalar, nadie puede apuntar el dedo y decir, yo vi a ese hermano robando, yo escuché mintiendo, nada de eso. A fin de que aquellos que les calumnian como malhechores, miren, el mundo nos habla mal. Ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifican a Dios en el día de la visitación, o sea, el día de juicio. Y es posible que por las buenas obras suyas y la buena vida suya, algunos se van a convertir a Cristo. Ya les platiqué de un hermano que tenía una familia grande y todos los domingos subía a su familia e iba a la iglesia. No fallaba, aunque tenía muchos hijos. Bueno, el vecino, como vivía en rancho y su vecino vivía en rancho, el vecino lo vio todos los domingos subir el carro y ir. Un día decidió seguirle. Le siguió y llegó a la iglesia, el vecino. Y el vecino le gustó lo que escuchó y se convirtió al Señor. Y yo conocí a ese señor. Porque después, ese señor que se convirtió era un señor muy rico. Y antes que muriera, yo escuché que estaba ayudando como 20 misioneros. Imagínense. Por el ejemplo de un agricultor que subía a su familia todos los domingos para ir a la iglesia. Se convirtió a aquel señor. O sea, su buen ejemplo valía por mucho. No era predicador, el agricultor, pero su buen ejemplo ganó a aquel hombre. Entonces, aquí dicen que al considerar sus buenas obras, glorifican a Dios en el día de la visitación. Llegamos al versículo 13, hermanos. En el versículo 13 vamos a ver Pedro viviendo bajo un imperio romano muy cruel, porque el rey Nerón de ese entonces es el mismo rey que mató a Pedro. Es el mismo rey que mató a Pablo.
Pero Pedro dice, sométense por causa del Señor a toda institución humana, o sea, al gobierno, ya sea rey como autoridad. Bueno, en el caso de muchas naciones hoy en día no hay rey, sino presidentes. Y el texto que sigue habla de gobernadores. Versículo 14 dice, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Cuando usted es obediente al gobierno, usted está mostrando una cosa que agrada a Dios. Un ejemplo. Apenas ayer estuve preguntando a una persona, ¿por qué vienen tantas gentes? ¿Qué están pensando cuando dejan su país y vienen aquí a los Estados Unidos ilegalmente? ¿Qué están pensando? ¿No están pensando que van a quebrar las leyes de ese país? Él dice, no piensen eso porque en su propio país no respetan la ley. Y menos no van a respetarlo en otro país tampoco. Entonces para ellos la autoridad no es autoridad para ellos. Para ellos, si yo puedo escapar, si yo puedo hacer lo malo y escapar, todo está bien. No hay problema. Pero no es cierto. Entonces, aquí regresando, dice, por causa del Señor hay que someternos. Si soy un cristiano y hago lo malo, van a hablar mal de mí, pero van a hablar mal de Dios. Si me meten en la cárcel por robar, pues, ¿qué va a decir en las noticias? Va a hablar en contra de la iglesia. Va a mencionar la iglesia donde asisto. Todo eso para traer, pues, difamación a la iglesia. Entonces queremos hacer el bien. Queremos ser buenos ciudadanos. ¿Quién debe ser buen ciudadano? El cristiano. Fíjense, aquí esa es una nota, a ver si está correcto o no. Pedro le había expresado al sumo sacerdote años antes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Recuerdan ese entonces? Cuando querían obligarle a no predicar. Pero en diferentes aspectos de su vida cotidiana, era posible y deseable que los cristianos vivieran en armonía con la ley de su país. En el país, la ley puede permitir cosas que no vamos a hacer, pero no tenemos que hacerlo. La ley permite el aborto, pero no quiere decir que lo vamos a practicar porque lo permite. Entonces, hay que ser sabios a ser buenos ciudadanos. Ahora, si somos perseguidos, debe ser por causa de Cristo y no por quebrantar leyes morales o civiles. Por eso queremos ser buenos ciudadanos en todo lo que hacemos. Ahora versículo 15. Aquí vamos a ver el poder de hacer el bien. Dice Pedro, porque esto es la voluntad de Dios. Piensa un poquito. A mí me gusta hacer la voluntad de Dios. Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer o callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quién son los hombres insensatos? Los que persiguen a los cristianos, los que hablan mal de Cristo, los que blasfeman el nombre de Dios, los que dicen que no hay Dios. Estos son insensatos. Dice Santiago, más bien David en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tiene que ser necio. Para decir que no hay Dios, tiene que ser necio o insensato. Porque se ve que hay un Dios. Se ve lo que Él ha hecho. Se quita la excusa al hombre que dice que no hay Dios por las cosas hechas. Usted se da cuenta que las cosas más simples, hasta una cuchara, que tiene una sola pieza, la cuchara no tiene varias piezas,
fue hecho por alguien. Y aquí traigo en la mano, en un pequeño ratón, mouse, ahí se nota la luz parpadeando adentro. Bueno, esa cosa, ¿quién va a decir? Pues se hizo solo. Nadie. Todo el mundo se da cuenta que fue fabricado por alguien. Y el universo es mucho más complejo que una pequeña cosa así. Mucho más complejo. Se ve la sabiduría de Dios cuando hizo el mundo. Se ve la sabiduría de Dios cuando puso frontera al mar y dijo, hasta aquí nomás. El mar tiene sus fronteras. Y hoy día están hablando los hombres que se va a derretir aquellos icebergs, aquellas cosas de hielo, y se va a llenar el mar, y el mar va a venir encima de nosotros. No han leído su Biblia. La Biblia dice que en varios lugares que Dios ha puesto frontera al mar. No puede subir aquí encima de nosotros. Dios hizo todo según un plan muy inteligente. Son los enemigos de nuestro país que quieren destruir el país, que quieren hacer leyes en contra de fábricas, etc. Bueno, queremos ser sabios y leer nuestra Biblia, no ser engañados por hombres. Bueno, vamos a empezar de nuevo, hermanos, con el estudio. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, estamos viendo la necesidad de cumplir las leyes del país. Pero aquí en el 16 habla de andar como libres, pero no usan la libertad como pretexto para la maldad. Aquí en los Estados Unidos somos libres a trabajar en lo que queremos, que sea legal. Bueno, no hay por qué buscar trabajar en lo ilegal, no más porque algunos quieren hacerse ricos en un día. Pero una vez una señora entró en una tienda en tiempo de frío con un saco grande. Bueno, aparentemente estaba protegiéndose del frío, pero en realidad en la tienda estaba agarrando cosas y metiéndolo adentro de ese saco grande. Entonces cuando salió, ya salió robando la tienda. Era como un pretexto de protegerse del frío, pero no, ella usaba ese saco para robar cosas. Y es la misma cosa, hay predicadores que por buscar el dinero lo hacen a través del nombre de Cristo. Dicen el nombre de Cristo, pero están puro deseosos de hacerse ricos con el dinero. Entonces, dice, empléenlo como siervo de Dios. Nosotros no queremos ser necios, no queremos tener un pretexto para la maldad o una cobertura de malicia. Entonces, seguimos aquí dando cuenta en el 17, es un texto con 4 mandamientos. En 1 de Pedro 2, 17 es un texto bien corto con 4 mandamientos. Primero es, honren a todos. O sea, hablando de otras personas, hay que honrarles. Recordamos, Pablo decía en Romanos capítulo 12, considerando los otros como de mayor que usted. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo considerara la otra persona mejor y más importante que ellos? Ya no habrá gentes echando maldiciones porque manejaron mal delante de ellos o algo así. Dicen, aman a los hermanos. Y el amor a los hermanos debe ser real, debe ser amplio, pero quiero decirles algo. ¿Qué tal si un hermano no cree 100% como yo? ¿Qué tal si encontramos con hermanos que creen que deben tomar la cena en una sola copa?
como quiera son hermanos. Ámenlos. ¿Qué tal si topamos con hermanos que creen que no deben tener clases bíblicas? Como quiera son hermanos. Yo y mi esposa hace 2 años atrás de viaje paramos en un pueblo y la iglesia de Cristo que encontramos no tenía clases bíblicas. Bueno, como quiera son hermanos. Son distintos de nosotros, pero son hermanos. Hay que amar a los hermanos. No limitarlo a los que creen 100% como usted, porque yo conocí un hermano que empezó a cortar la comunión con otros hermanos que no creyera 100% como él. Iba excluyendo hermanos, hasta que quedó en la congregación de él y su esposa y su hijo y su mamá. Se había excluido del resto de la gente. Bueno, eso no es lo que quiere decir amen a los hermanos. También dice, temen a Dios. Qué bueno sería enseñar eso a nuestros hijos. Temen a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el último de esos es honren al rey. Bueno, en el caso nuestro, honren al presidente. Pero alguien dirá, bueno, a mí no me gusta ese presidente, no voté por él. Bueno, ore por él. Pide a Dios por él. Eso es lo esencial. Hay que orar por los líderes. Imagínense, Pedro está escribiendo en una época de gran peligro para el cristiano, cuando Nerón está en el poder y dice, honren al rey. Y recordamos cuando leímos en el libro de Hechos, recuerda cuando Pablo estaba dando su defensa delante de Agripa y Festo le dice, Pablo, estás loco, tu mucho estudio te ha hecho volver loco. Y Pablo, fíjese cómo contesta, no estoy loco, oh excelentísimo Festo. Mira, todavía él no cortó, no habló feo en contra de Festo, que le habló feo a él. Más bien, excelentísimo. Está honrando, eso es la idea de honrar. Yo me acuerdo, una vez en mi vida he visto un presidente de los Estados Unidos. Aquel día que fuimos a un coliseo grande, era el presidente Ford. Yo me acuerdo que entramos un montón de agricultores, porque era una área de agricultores, y la mayoría de nosotros andaba con sombreros o cachuchas. Cuando entró el presidente, paramos y todos quitamos nuestros sombreros. ¿Por qué? Era una señal de respeto. Respeto al presidente. Entonces, eso es una forma que hay que respetar, honrar al rey, los líderes. Ahí seguimos, fíjese, el amor a los hermanos es el cemento que nos une. No nos une que creemos 100% iguales. Porque es imposible que creas 100% como otras personas. Pero el amor es lo que nos une. Y recuerda que ese amor es esencial. Es enseñado por el Padre porque Dios es amor. Nos enseñó el amor primero. Ahora en el versículo 18 va a hablar a los criados o siervos. El griego es domésticos. Siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Podremos también hablar de ese texto y usarlo como hablando de los trabajadores. ¿Nunca le ha tocado tener un patrón muy riguroso, muy duro? Sí. Si usted ha trabajado por el público, tarde o temprano usted va a encontrar un patrón muy exigente, que quiere todos a su manera, y pues ya no te
no te perdona cualquier infracción, pero como quiera, hay que mostrarles respeto, hay que mostrarles bondad. Como quiera, seguimos siendo buenos, siendo afables con esa clase de gente, aún con los malos, aún con los que son insoportables. Porque él explica en el 19, bueno, primero debemos someternos a nuestros empleadores, ya sean bondadosos o duros. Al hacerlo, podremos ganarlos para Cristo mediante nuestro buen ejemplo. Quizá usted puede ganar su patrón con un buen ejemplo. No se sabe, pero puede ser que sí. Ahora en el 19, dice Pedro, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Fíjese, la causa de la conciencia ante Dios. Usted y yo nacimos con una conciencia. Es como un timbre. Nos avisa si pensamos algo malo, queremos hacer algo malo, ese timbre empieza a chillar. Está como algunos de esos carros, cuando lo ponen en reversa, ahí empieza allá atrás una alarma, advirtiendo cualquier niño o persona que está atrás, ese carro se va a retroceder. Bueno, la conciencia es una alarma, te advierta de ciertas cosas. Por eso haya gracia, eso agrada a Dios, si nosotros hacemos lo correcto a través de una buena conciencia. Y usted sabe que la buena conciencia es necesaria para seguir a Cristo. Sigue explicando, si somos abofeteados, pues, ¿qué mérito hay? Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Ahí está una buena pregunta. Tú te portas mal y te castigan. Pues, ¿qué mérito hay en eso? Nada. Pero, si cuando hacen lo bueno y sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. El sufrimiento del ser humano nos ayuda a crecer o nos puede ayudar a crecer. Muchas gentes no, cuando sufren responden mal, responden de una forma incorrecta, pelean, buscan venganza. No vamos a ser como el chinito. Una vez había un chinito que estaba cocinando y cocinando por esas gentes, y las gentes ahí se le burlaron mucho. Ahí le burlaron del chinito, no sé por qué, pero le estaban burlando y no decía nada, no decía nada. Entonces, conversando entre sí, los compañeros dijeron, ¿sabe que hemos sido muy duros con ese chinito? Ya vamos a pedirle disculpa. Oye, chinito, discúlpanos por haberte burlado de tu comida y todo. Él dijo, bueno, si me dejas de burlar, yo dejo de escupir en tu sopa. Estaba escupiendo en la sopa de ellos. Bueno, no vamos a hacer como eso. Él estaba pagándole mal por mal. Vamos a pagarle bien por mal. Cuando hacen sufrir por ella, sopórtalo con paciencia. Y eso haya gracia delante de Dios. Fíjese esa frase. El que sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir. En realidad, tarde o temprano usted va a sufrir si sigues a Cristo. Y nos va a dar el ejemplo de Cristo mismo. En el versículo 21, Él dice, pues para esto fuisteis llamados, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ya los hermanos nos enseñaron sobre el sufrimiento, padecimiento de Cristo. Estamos viendo aquí el ejemplo de Cristo, cómo sufrió
cómo batalló, pero el propósito es que nosotros también seguimos el buen ejemplo. Dios no pida que hiciéramos algo que no estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Si usted padece por seguir a Cristo, el Cristo ya padeció por usted. Entonces, Cristo no cometió ningún pecado. Fíjese, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, hablando de Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, Pedro anduvo con Cristo por lo menos 3 años y medio, viéndolo, conversando, comiendo con Cristo, viendo todas sus obras y sus actitudes, y Pedro podía decir, él no cometió pecado. ¿Qué de los vecinos nuestros? ¿Qué de la familia nuestra? ¿Qué dirán de nosotros? Podrán decir, ese hombre no era pecador, ese hombre no cometió pecado. Cristo entonces nos dejó el buen ejemplo. Bueno, viendo ese testimonio de Pedro sobre Cristo, quiero notar un testimonio de Pablo. Fíjense en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice Pablo de Jesús en cuanto a que Cristo no cometió pecado? Dice Pablo aquí en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya vimos, 1 de Pedro 2, 22, Pedro dice, el cual no cometió pecado. Ya vimos 2 Corintios 5, 21, Pablo dice, al que no conoció pecado. Ahora, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Ahí está el tercer persona dando testimonio de Cristo. No sabemos quién fue el escritor de Hebreos. Pero ya vimos Pedro, Pablo, el escritor de Hebreos, todos dicen que Cristo no tenía pecado. Ahora vamos a ver otro testimonio. Juan, el Evangelio de Juan, más bien el apóstol Juan. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, 5. Sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, entonces, todos esos dieron su testimonio de que Jesús no tiene pecado. Y sí, nos dejó un buen ejemplo, que nosotros también podemos seguir ese buen ejemplo. Entonces, llegando casi al fin de capítulo 2, encontramos en capítulo 2, versículo 23, la importancia de no responder. Dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban o cuando lo maldecían, dice la versión 60, no respondía ultrajando? O sea, no respondió con maldición. Está hablando de Cristo. Ahí sigue diciendo, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Puede imaginar a Cristo cuando le estaban clavando las manos y clavando los pies, tanto dolor, y decía, Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo? Pudo haberles dicho, si ustedes no se arrepientan, van a ir al infierno. Pero nada de eso. Padre, perdónales. El amor de Cristo es muy grande. No amenazaban cuando padecía las manos de los hombres pecadores. ¿Ha pensado usted? Seguro que sí, porque cuando participamos en la cena del Señor, pensamos, el sufrimiento de un inocente, para mí que no soy inocente. Un hombre sin pecado, sufriendo por un pecador. Eso es lo que Dios hizo para rescatarnos. Entonces, no
abrió su boca cuando Cristo estuvo ahí. Recordamos, dice Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y aquí en el versículo 24, Él mismo llevó carga o nuestros pecados, o cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A través de las sombras de los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que muchos de los sacrificios fueron una señal, una sombra de Cristo. Uno de los sacrificios que ofrecieron a Dios lo mesaron, lo levantaron delante de Dios así. Bueno, Cristo fue levantado en la cruz. Eso fue una sombra de Cristo en la cruz. El altar tenía 4 puntos para amarrar los animales, para matarlos. Y la cruz le clavaron los 4 puntos. Todo ese sufrimiento porque Él quería rescatarnos. Que aquí dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Si usted está muerto al pecado, usted no va a involucrarse con el pecado. Y si no me crea, vaya a la funeraria, acérquese a un cadáver ahí y dile, pues te invito que vaya conmigo a la cantina. El muerto no responde. El muerto no levanta para ir contigo a la cantina. Sácale un cigarrillo. Toma un cigarrillo. No fuma. Está muerto. Bueno, si somos muertos al pecado, nos consideramos que esa cosa no lo toco. Estoy muerto. Pero vivo para la justicia. Vivamos para la justicia. Qué transformación, qué glorioso cambio que Cristo nos ha hecho. De abandonar aquel camino malo y seguir el camino bueno. Eso es una cosa buena, hermanos. Les digo, seguir a Cristo y andar en la justicia satisface. ¿No dijo Cristo? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. ¿Sí? ¿Recuerda? Qué satisfacción hacer bien. Qué satisfacción trabajar bien cuando haces un trabajo bien hecho. Qué satisfacción tratar al prójimo bien. No robar, no maldecir, no hacerle daño. Qué satisfacción es trabajar, aun cuando no nos quieren. Dice aquí el fin del versículo 24, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Cuántos golpes le dieron a Cristo? Los judíos, después Pilato, cuántos azotes, cuántos golpes, y dicen que a veces los hombres podían morir bajo esos golpes. Pero aquí vemos, aquí dice, por sus heridas fueron ustedes sanados. Recuerden ustedes Isaías 53, versículo 5, pero Él fue herido por nuestros transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios que lo que le costó a Él padecer, me libró de padecer. Me libró de la muerte en el infierno. Y llegando entonces aquí al final de ese capítulo, vemos un sacrificio expiatorio. Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar, para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. ¿Por qué merecíamos castigo?
¿Por qué el hombre merece castigo? Porque somos pecadores, por nuestros pecados. Pero Cristo no tuvo pecados y sufrió por nosotros. Ahora, llegando al fin del capítulo 2, Pedro nos explica: pero ustedes andaban descarriados como ovejas. La oveja se descarría fácilmente, se pierda fácilmente. Dice, ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián o supervisor de sus almas. Esa palabra es obispo. El obispo es un supervisor y Cristo es el pastor y guardián o obispo o supervisor de sus almas. Si nos retiramos de Cristo como una oveja perdida, Él nos busca. Alguien ha dicho que Dios te busca con tanta persistencia como si un hombre que tiene perros buscando un animal fiero allá. Que estos buscan los perros y buscan y buscan y buscan hasta que lo encuentran. Así Dios busca a nosotros a través de el buen pastor que estuvo dispuesto a morir rescatando al pecador. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Una oveja perdida? Bueno, espero que no. Espero que ya hemos vuelto. Espero que ahora estamos andando cerca a nuestro buen pastor. Y casi todos pueden citar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi papá era agricultor, pero me acuerdo en muchas ocasiones, aún en años de sequía, cuando no había lluvias, mi papá decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios sabe que necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos ropa. Por eso vamos a agradecerle. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ha pensado ustedes el descanso? ¿Cómo el hombre busca el descanso? ¿Cómo te sientes cada noche cuando te acuestas? Ya cansado, rendido, el cuerpo ya adolorido, y buscas ese descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo el hombre desea estar junto a aguas cristalinas, hermosas? ¿Cómo le gustaría vivir junto a un río cristalina, hermoso? Bueno, Dios está ofreciendo eso en la ciudad celestial. Y eso es lo que esperamos. Confortará mi alma. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un texto ya quizá aprendimos de chiquito, pero ¿qué está haciendo ese gran pastor? Él tiene cuidado de nuestras almas. Él tiene cuidado de cómo sentimos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los malos los pescan todos los días andando en lo injusto, en lo incorrecto, pero los justos andan en lo bueno. Pero fíjese qué pasa cuando andamos en lugares peligrosos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando llegamos a capítulo 3 de 1 de Pedro, va a decir a las damas, a las mujeres cristianas, de no temer. No solamente los hombres pueden tener la constitución y el carácter de no temer, la mujer también. Por general, la mujer teme más que el hombre. Pero fíjese, aquí está escrito, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la idea. No andamos solos, andamos mano en mano con Dios. La vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
El pastor tenía una vara, tenía un callado suficiente fuerte para matar un animal grande. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La oveja enferma necesitaba el aceite derramado sobre su cabeza. Leí una vez un libro, una porción de este libro, escrito por un pastor de ovejas. Y este pastor de ovejas citaba el Salmo 23 mostrando el trabajo de un pastor de veras. Que en la noche, después de caminar por el monte, el pastor curaba cada herida de cada animalito. Eso es lo lindo. Algunos creen, bueno, ¿quién soy yo para alcanzar todos los beneficios de Dios? ¿Quién soy yo para alcanzar todas las bendiciones de protección, favores, de salvación? Pues nosotros somos hijos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y recuerda que David, que escribió eso, huía de su suegro Saúl, pasó años y años huyendo, escapando de Saúl, y todavía podía decir, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque David estuviera escondida en una cueva, aunque David estuviera corriendo por una montaña, escapando de Saúl, él sabía que la misericordia de Dios estaba con él. Y en la casa de Jehová moriré por largos días. Y es cierto que David, recuerden ustedes, cuando por fin que murió Saúl, David llegó a ser rey después de unos años después, sobre todo Israel y Judá. David levantó una tienda, una carpa en Jerusalén para el tabernáculo. Parece que era un nuevo tabernáculo que probablemente pareció lo que Moisés había hecho en el desierto. David quería hacer el templo, pero Dios no lo permitió hacerlo. Tuvo que esperar que su hijo lo hiciera. Pero David sí permaneció varios años en Jerusalén y pudo estar ahí glorificando a Dios, adorando a Dios, y en la casa de Jehová estuvo muy contento por largos días. Nosotros esperamos vivir eternamente a través de la obra de Cristo. Hermanos, qué glorioso pastor tenemos. Qué lindo tener un pastor que nos cuida, que nos cura, que nos sana y que nos salva y que nos busca cuando nos descarriamos. Escucha al buen pastor, no sean rebeldes. Bueno, que Dios le bendiga, hermanos.